y se burló: «Haz tus maletas y lárgate, perdedor». Mientras su familia se reía y celebraba la venta de la mansión a mis espaldas, hice una llamada telefónica en silencio. 15 minutos después, todos estaban gritando. En la cena de cumpleaños de mi suegro, mi esposa se paró frente a todos, sonrió como si yo no fuera nada y me arrojó vino tinto directamente a la cara. Luego dijo: «Haz tus maletas y lárgate, perdedor. Esta casa ya no te da la bienvenida». La sala se rió. Ni una sola persona me defendió. Lo que no sabían era que había pasado años salvando esa mansión de la ejecución hipotecaria, pagando deudas en pesos que eran demasiado orgullosos para admitir y protegiendo a una familia que ya había planeado borrarme. Así que no grité. No supliqué. Caminé hacia afuera e hice una llamada. 15 minutos después, todos los teléfonos en ese comedor empezaron a sonar. Y las personas que rieron primero fueron las que gritaron más fuerte. Lo que más me dolió no fue el vino. Fue ver a personas que había apoyado durante años reírse como si yo fuera un extraño que se había metido en la habitación equivocada. Ese fue el momento en que entendí algo doloroso. Ser útil para una familia no es lo mismo que ser amado por una. Antes de sumergirnos, dime desde dónde estás escuchando y qué hora es donde estás. Luego quédate conmigo porque esa fue la noche en que aprendí algo a la mala. A veces, el hombre callado en la mesa es el que tiene la verdad que todos los demás enterraron. A las 6:30 de esa tarde, la mansión Val parecía el tipo de lugar por el que la gente agradece a Dios ser invitada. Columnas blancas, linternas de gas, pisos pulidos, ventanas con vista al puerto de Charleston. Desde afuera, se veía cálida. Adentro, se sentía como un museo donde a nadie se le permitía tocar nada, incluyéndose a sí mismos. Yo estaba en el comedor doblando servilletas de lino de color marfil en pequeños barcos. A Arlon le gustaban así. Años antes, después de su primer derrame cerebral leve, me había visto doblar uno junto a su cama de hospital y dijo: «Killian, esa es la primera cosa pacífica que he visto en toda la semana». Así que seguí haciéndolo. Tal vez eso suene tonto. Tal vez lo era. Pero cuando pasas años tratando de mantener unida a una familia, empiezas a tratar los pequeños hábitos como prueba de que algo todavía importa. Lenora cruzó la habitación con un vestido negro que probablemente costó más pesos que mi primer automóvil. Estaba enviando mensajes de texto con una mano y sosteniendo una copa de vino en la otra. Miró las servilletas y soltó una pequeña risa. «¿Todavía haces esa cosita de los barcos?», dijo. «Dios, Killian, nunca maduras». Miré hacia abajo al lino entre mis dedos. «Es el cumpleaños de tu padre», dije. «A él le gustan». Ella no respondió. Ya se estaba alejando. Así era como Lenora me había estado hablando durante meses. No con ira. La ira habría sido más fácil. Me hablaba como si yo fuera una silla dejada en la habitación equivocada. Unos minutos después, noté las tarjetas de menú impresas junto a cada plato. Una celebración de Arlon Val y el legado de la familia Val. El nombre de Lenora estaba allí. El nombre de Barrett estaba allí. El nombre de Odessa estaba allí. El mío no. Me quedé allí un segundo más de lo que debería, mirando ese espacio vacío donde debería haber estado mi nombre. Luego enderecé los tenedores. Eso era lo que hacía en esa casa. Arreglaba las cosas en silencio. Los invitados comenzaron a llegar justo antes de las 7. Gente del club de campo, viejos amigos de negocios, inversionistas locales, mujeres con aretes de perlas, hombres con risas practicadas, todos oliendo a colonia, dinero en pesos y viejos modales de Charleston. Llevé una bandeja con vasos de agua desde el aparador porque el personal de catering estaba escaso. Una mujer cerca de la chimenea me sonrió y dijo: «Entonces, ¿cuánto tiempo has trabajado para los Val?». Casi le digo que había estado casado con Lenora durante 8 años. En cambio, dije, el tiempo suficiente. Ella se rió como si yo hubiera hecho una broma. Al otro lado de la habitación, Barrett Val levantó un vaso de bourbon mientras 2 hombres lo elogiaban por mantener viva la propiedad. Mantener viva la propiedad. Yo había usado los pesos de la herencia de mi madre para detener el primer aviso de ejecución hipotecaria. Yo había negociado con el banco.
Yo había pagado a los contratistas con pesos de mi propia cuenta cuando el techo tuvo goteras después de una tormenta tropical. Pero Barrett estaba allí aceptando cumplidos con esa sonrisa fácil suya, como si la historia le perteneciera a quien hablara más fuerte. La cena comenzó tarde. Arlon se sentó a la cabecera de la mesa, más delgado de lo que solía ser, con una mano descansando en el brazo de su silla. Me miró una vez y luego desvió la mirada. Yo quería que dijera algo. Solo mi nombre habría sido suficiente. Barrett se puso de pie para el brindis antes del postre. Por papá, dijo, y por los nuevos comienzos. La mansión Bala ha sostenido a esta familia durante generaciones, y pronto nos llevará al siguiente capítulo. La gente aplaudió. Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi plato. Pronto, esa fue la palabra que lo hizo. Miré a Lenora. Ella estaba sonriendo hacia su copa de vino. Nadie me había dicho que la venta ya estaba avanzando. Nadie me había dicho que habían planeado anunciarlo esa noche en público en la mesa de su padre, como si yo fuera un invitado escuchando noticias familiares con todos los demás. Dije en voz baja, Lenora, ¿de qué está hablando? Ella se volvió hacia mí lentamente, su sonrisa afilándose. Oh, no empieces, dijo. Yo ayudé a evitar que se llevaran esta casa. La mesa se quedó en silencio. Barrett se rió entre dientes. Aquí vamos. Lenora se puso de pie entonces. Levantó su copa de vino, inclinó la cabeza y me miró como si la hubiera avergonzado por respirar. Luego me arrojó el vino directamente a la cara. Primero estuvo frío, luego pegajoso. El vino tinto corrió por mi mejilla, por mi cuello, por la parte delantera de mi camisa blanca. Por un segundo, nadie se movió. Luego alguien se rió. Una prima cerca del final de la mesa se cubrió la boca. Uno de los amigos de Barrett murmuró, bueno, maldita sea, en voz baja, y la habitación estalló. No todos se rieron a carcajadas, pero suficientes lo hicieron. La voz de Lenora cortó a través de ello. Haz tus maletas y lárgate, perdedor. Esta casa ya no te da la bienvenida. Miré a Arlon. Él miró fijamente a la mesa. Eso dolió más que el vino. Recogí la servilleta junto a mi plato. El pequeño barco de lino tenía una mancha roja que se extendía por una esquina doblada. Me limpié la cara una vez con cuidado. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Sin gritos, sin súplicas, sin discursos sobre todo lo que había hecho. Había pasado años esperando que finalmente me vieran. En ese momento, entendí que me habían visto muy bien. Simplemente habían decidido que yo era útil, no familia. Me puse de pie, empujé mi silla y caminé a través de las puertas de la terraza hacia las luces del jardín. Detrás de mí, la risa intentó comenzar de nuevo, más débil esta vez. Afuera, el aire del puerto olía a sal y jazmín. Miré mi anillo de bodas, mojado de vino en el borde, y lo giré lentamente alrededor de mi dedo. Luego hice una llamada telefónica. Cuando la voz respondió, dije, es hora. Una pausa. Tenías razón, agregué. Ven ahora. A través de la ventana, vi a Barrett todavía de pie con su copa levantada. Lenora se estaba riendo demasiado fuerte, como si necesitara el sonido para demostrar que estaba ganando. Pero cerca de la ventana lejana, Odessa vio mi rostro. Y por primera vez esa noche, alguien en esa familia pareció asustado. 15 minutos después, el sonido de llantas crujiendo a través del camino de entrada de grava silenció a toda la casa. La risa adentro se desvaneció lentamente como si la gente estuviera tratando de fingir que nunca la habían disfrutado en primer lugar. Me quedé en la terraza, con una mano en la barandilla de hierro, con el vino secándose rígido contra mi camisa. Las luces del jardín hacían que todo pareciera más suave de lo que era. A través de la ventana, podía ver a Lenora hablando con la mano sobre la boca, actuando conmocionada ahora que yo estaba afuera. Barrett estaba de pie cerca del aparador, todavía sonriendo, pero su sonrisa se había vuelto tensa en las comisuras. Luego los faros barrieron el césped delantero. 2 vehículos deportivos utilitarios negros rodaron por la puerta y se detuvieron cerca de la fuente. Sin sirenas, sin drama,
Solo graba bajo las llantas en la llegada silenciosa de hombres se aclara la garganta que no necesitaban levantar la voz. La puerta principal se abrió antes de que nadie adentro pudiera decidir qué hacer. Silas Wynne entró primero. Tenía unos 60 años, cabello plateado, espalda recta, con el tipo de modales sureños tranquilos que podían hacer que una amenaza sonara como una invitación a cenar. Detrás de él venía Gideon Pike, llevando una carpeta de cuero contra su pecho. Gideon no era abogado. Era un contador forense. Eso significaba que era la persona a la que la gente temía cuando sus historias no coincidían con sus registros bancarios. Lenora los vio y palideció bajo su maquillaje. Barrett se recuperó más rápido. Siempre lo hacía. Bueno, dijo, dejando su bebida. No me di cuenta de que estábamos invitando a molestias legales al cumpleaños de papá. Silas le dio un cortés asentimiento. Señor Val. Luego miró la mesa, los platos de postre vacíos, el champán, las carpetas cerca de la silla de Barrett. Antes de que alguien firme algo esta noche, dijo Silas, tal vez deberíamos discutir la propiedad. Esa palabra cambió la habitación. Propiedad. Las personas que se habían reído de mí 5 minutos antes de repente miraron sus copas. Lenora dio un paso adelante. Este es un evento familiar privado. Silas miró mi camisa manchada. Dejó de ser privado cuando su invitado comenzó a celebrar una transferencia de propiedad vinculada a acuerdos en disputa. Barrett soltó una risa seca. ¿Disputados por quién? Por él. Me señaló sin usar mi nombre. Eso solía funcionar en mí, ser reducido a él, el esposo, el ayudante, el hombre en el fondo. Pero esa noche, no me moví. Silas abrió su carpeta. Hace varios años, cuando esta propiedad estaba a semanas de la ejecución hipotecaria tras el colapso de la Marina, se creó una estructura de recuperación para evitar la incautación. La habitación se volvió lo suficientemente silenciosa como para escuchar el zumbido del candelabro. Silas continuó, esa estructura no fue creada por Barrett Val. No fue financiada por Lenora Val. Fue financiada y asegurada por Killian Bass. Alguien susurró, ¿qué? Arlon levantó la cabeza lentamente. Sus ojos pasaron de Silas a mí. Parecía confundido y, peor que eso, avergonzado de su confusión. Odessa estaba sentada congelada a su lado, con la servilleta retorcida en sus manos. Ella sabía partes de eso. No todo, pero lo suficiente para entender a dónde iba esto. La voz de Barrett se endureció. Killian ayudó con el papeleo. Eso es todo. Gideon finalmente habló. El papeleo no suele incluir transferencias de cientos de miles de pesos, pagos de impuestos de emergencia e instrumentos de deuda garantizada registrados a través de las oficinas del condado. Algunos invitados se apartaron de la mesa. Esa era la cosa con las habitaciones ricas. Las personas eran valientes cuando la crueldad parecía social. Se volvían cautelosas cuando la responsabilidad entraba vistiendo un traje. Lenora se volvió hacia mí. ¿Planeaste esto? Miré su copa de vino tinto que todavía estaba cerca de su plato. No, dije, tú planeaste lo de esta noche. Yo solo dejé de fingir que no me daba cuenta. La voz de Arlon salió áspera. Killian, tú salvaste esta casa. Podría haber dicho tanto. Podría haberle hablado de las noches que trabajé en la mesa de la cocina mientras Lenora dormía arriba. Sobre la venta de mi participación en una sociedad de consultoría. Sobre el uso de los pesos que me dejó mi madre. Dinero que una vez esperé que comprara un lugar propio. En cambio, dije, traté de evitar que todos la perdieran. Arlon miró mi cuello, la mancha de vino que se extendía oscura por la tela. Luego sus ojos cayeron a la mesa. Cerca del pastel de cumpleaños, un barco de lino doblado todavía seguía intacto. Por un segundo, vi que lo notó. Barrett empujó su silla hacia atrás. Esto es absurdo. Te está manipulando, papá. Siempre ha estado esperando tener ventaja. Silas no levantó la voz. Entonces no le importará explicar por qué los fondos de la propiedad en pesos se han movido a través de 3 compañías de responsabilidad limitada conectadas a su grupo de inversión.
Eso aterrizó más duro de lo que esperaba. El rostro de Barrett cambió solo por un momento. Lenora también lo vio. La habitación ya no me estaba mirando. Lo estaban mirando a él. Mientras la gente empezaba a susurrar, Barrett se acercó a mí cerca del pasillo trasero. Su sonrisa ya no estaba. Si destruyes este trato, dijo en voz baja, destruyes a todos. Lo miré, realmente lo miré. No, dije, tú ya hiciste eso cuando decidiste que yo era desechable. Por una vez, no tenía una respuesta pulida. Me di la vuelta, pero antes de llegar al comedor de nuevo, Odessa pasó junto a mí. Su mano tocó la mía por menos de un segundo. Un sobre cerrado se deslizó en mi palma. Su voz era apenas audible. Nunca pensaron que yo guardaría una copia. Al otro lado de la habitación, Lenora vio el sobre, y el pánico cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Adentro del sobre estaba el único documento que Barrett rezaba para que yo nunca viera. No abrí el sobre frente a ellos. Esa fue la primera decisión inteligente que tomé esa noche. Barrett estaba mirando mi mano como un hombre mirando un fósforo cerca de pasto seco. Lenora intentó parecer ofendida, pero sus ojos seguían cayendo hacia el papel. Odessa ya se había alejado de mí, fingiendo ajustar la manta de Arlón, aunque su rostro decía que deseaba poder desaparecer por el piso. Así que metí el sobre dentro de mi chaqueta y caminé hacia la vieja biblioteca. Nadie me detuvo. Tal vez pensaron que estaba demasiado conmocionado para entender lo que estaba sosteniendo. La biblioteca olía a cuero, polvo y al aceite de limón que Mavis usaba en los estantes todos los jueves. Cerré la puerta, eché llave y puse el sobre en el viejo escritorio de Arlón. Mis dedos estaban firmes cuando lo abrí. Eso me molestó. Adentro había copias de acuerdos. Reconocí notas de reestructuración, registros del condado, un anexo de recuperación de deudas en pesos del año en que el banco casi se lleva la mansión. Luego vi la página que Odessa quería que yo encontrara, una enmienda. Mi nombre estaba escrito a máquina en la parte inferior. Mi firma estaba debajo, pero yo nunca había firmado ese papel. Me incliné más cerca, no porque necesitara pruebas, sino porque alguna parte de mí todavía quería que el mundo fuera menos feo de lo que era. La firma se veía parecida, demasiado parecida. Quienquiera que la hubiera copiado había estudiado la forma en que yo formaba la letra C en Killian y la dura línea descendente en Bass. La fecha hizo que se me encogiera el pecho. Recordé esa semana. Los daños del huracán habían destrozado la mitad del porche oeste. Y yo había pasado 4 días seguidos lidiando con contratistas, llamadas de seguros y un inspector del condado que no dejaba de decir, «Señor, no es seguro ocupar esta casa hasta que demos el visto bueno». En el 5.º día, me desmayé en el garaje. Agotamiento, dijo el médico, deshidratación, estrés. Lenora me había visitado una vez en el hospital. Trajo un cargador de teléfono y dijo, «¿Asustaste a papá?» No dijo que la asusté a ella. Y mientras yo estaba acostado bajo luces fluorescentes, alguien había aprovechado mi ausencia para quitar las protecciones que había puesto alrededor de la casa. Me senté lentamente. Ese documento no era un error. No era un malentendido. No era una de esas situaciones familiares desordenadas que la gente explica en el almuerzo de la iglesia. Era un plan. La peor parte fue lo lejos que se remontaba. Recordé la primera vez que Lenora me pidió ayuda. La inversión de Arlón en la marina había salido mal. La factura de impuestos de la propiedad en pesos estaba vencida. Barrett dijo que su dinero estaba inmovilizado. Esa era su frase favorita cuando alguien más tenía que sangrar. Lenora se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con los ojos rojos, voz suave. Solo temporalmente, dijo. Una vez que Barrett cierre su trato, te pagaremos los pesos de vuelta. Le creí. Vendí el pequeño terreno que mi madre me dejó a las afueras de Savannah. Saqué pesos de cuentas que debería haber protegido. Tomé trabajos de consultoría por la noche y respondí llamadas antes del amanecer. Me dije a mí mismo que eso era lo que hacían los esposos. Tal vez tú también hayas hecho eso. Dar todo a personas que luego actuaron como si no les hubieras dado nada en absoluto. En aquel entonces no quería elogios.
Quería un asiento en la mesa sin tener que ganármelo cada semana. Pero los recuerdos se reorganizaron mientras estaba sentado en esa biblioteca. Lenora corrigiendo mi gramática en la cena. Barrett presentándome una Navidad como el tipo que mantenía vivo nuestro papeleo. Los invitados riendo. Arlon luciendo incómodo pero sin decir nada. Yo había tratado cada pequeño corte como un accidente. Ahora veía el patrón. No me habían borrado de una vez. Habían entrenado a la sala para verme como menos que familia. Llamaron a la puerta de la biblioteca. «Es Silas», dijo la voz. Le quité el seguro. Silas entró con Gideon detrás de él. Les entregué la enmienda. Silas la leyó una vez, luego otra vez. Gideon sacó sus lentes y fotografió la página. «¿Falsificación?», pregunté. Silas me miró. «Eso es lo que parece ser». El tono de Gideon era más bajo. «Y si esta enmienda se mantuviera, tu posición asegurada se habría debilitado antes de la venta, para que pudieran vender sin que tú lo bloquearas». «O hacer que pareciera así», dijo Silas. A través de la puerta, podía escuchar la voz de Barrett elevándose en el pasillo. «Esto es exactamente lo que él hace. Crea confusión, luego actúa como la víctima». Lenora le respondió, más bajo pero afilado. «Baja la voz». Abrí la puerta solo lo suficiente para escuchar. «Dijiste que él nunca encontraría la enmienda», susurró ella. Barrett respondió. «Se suponía que él nunca importaría una vez que se cerrara la venta». Allí estaba. Limpio, claro, definitivo. Sin ira, sin quejas, sin vergüenza. La verdad. No me moví durante varios segundos. Silas y Gideon también lo escucharon. Ninguno habló. No necesitaban hacerlo. Miré mi camisa manchada, luego la página falsificada en el escritorio. Algo dentro de mí encajó en su lugar. Había entrado en esa biblioteca como un esposo humillado. Salí como el hombre que finalmente entendió el juego. Para el amanecer, dejé de preguntar cómo podían traicionarme y empecé a preguntar hasta dónde estaban dispuestos a llegar para protegerse. No dormí después de eso. Para cuando la primera luz gris tocó las ventanas, la mansión se parecía menos a un hogar y más a un lugar después de una tormenta. Las sillas estaban torcidas alrededor de la mesa del comedor. Vasos medio vacíos todavía estaban esparcidos por el aparador. Alguien había tratado de limpiar el vino de la alfombra, pero quedaba una tenue sombra roja cerca de mi silla. Nadie llamó a mi puerta. Ni Lenora, ni Arlon, ni Odessa. Ese silencio decía mucho. Bajé las escaleras alrededor de las 6. El comedor ya había sido arreglado por el personal casi con demasiada pulcritud. Los platos ya no estaban. Las velas habían sido retiradas. Y los pequeños barcos de lino doblados que había hecho para el cumpleaños de Arlon también habían desaparecido. Hasta el último de ellos. Yo se aclara la garganta, me quedé en la puerta mirando la mesa en blanco. Y entendí el mensaje. No solo estaban limpiando después de la cena, estaban limpiando después de mí. Para las 7, me había puesto una camisa limpia, puse la enmienda falsificada en una carpeta y conduje hacia la marina. Me encontré con Gideon Pique en un pequeño restaurante donde los pescadores venían antes del amanecer. Olía a café, huevos fritos y diésel de los barcos de afuera. Ese lugar se sentía honesto. A nadie allí le importaba el legado o los nombres de familia. Un hombre o pagaba su cuenta en pesos o no lo hacía. Gideon se deslizó en la cabina frente a mí y abrió su computadora portátil solo lo suficiente para que nadie cerca pudiera ver. Barrett está en problemas, dijo. Eso supuse. No, dijo Gideon, me refiero a problemas reales. Su grupo de desarrollo costero está perdiendo pesos a raudales. 2 proyectos están bajo revisión por declaraciones ambientales falsas. Si esos inversionistas se retiran, no tiene un colchón de dinero. Miré la pantalla. Había transferencias, empresas fantasma, pagos atrasados y pequeñas notas junto a ellos. Gideon tenía una forma de hacer que las malas noticias parecieran organizadas.
Se suponía que la venta de la mansión le daría un respiro, dijo. Pesos rápidos, historia limpia, decisión familiar, y tú eras el cabo suelto. Gideon cerró la computadora portátil hasta la mitad. Tú eras la inconveniencia legal. Eso fue casi gracioso. No porque fuera ligero, sino porque era mucho más limpio que la verdad. Yo había sido un esposo, un yerno, un cuidador, un hombre que se sentaba con Arlon durante los controles de presión arterial y las llamadas de seguros. Pero en la hoja de cálculo de Barrett, yo era una inconveniencia. Después del restaurante, caminé 2 cuadras hasta la oficina de Silas Wynne. Charleston ya estaba despierto para entonces. Carruajes pasando junto a turistas, comerciantes barriendo las aceras, campanas de iglesia marcando la hora. La ciudad se veía tranquila, pero yo sentía que llevaba un cable con corriente debajo de mis costillas. Silas ya estaba en su escritorio. Leyó la enmienda falsificada de nuevo, más despacio esta vez. Luego la dejó y se aclara la garganta, cruzó las manos. Si Barrett se da cuenta de que puedes detener la venta limpiamente, no será educado. Anoche no fue educado. Eso fue actuación, dijo Silas. Lo que viene a continuación será estrategia. Miré por la ventana de su oficina hacia el juzgado. Por unos minutos, me permití imaginar otra vida. Podría irme de Charleston, solicitar el divorcio, dejar que vendan la mansión, dejar que mientan, dejar que mantengan cualquier historia que los hiciera sentir cómodos. Ese pensamiento casi se sintió pacífico. Luego recordé a Marabel. La volví a ver esa tarde cuando regresé a la mansión para recoger más documentos. Ella estaba en el pasillo trasero cerca de la cocina apilando bandejas de servicio de la cena. Tenía tal vez 22 años, era callada, cuidadosa, el tipo de mujer joven que se disculpaba antes de que alguien la acusara de algo. Lenora pasó por el pasillo sosteniendo su teléfono. Mara, el servicio de postres fue vergonzoso anoche, dijo ella. Si la gente quiere trabajar en casas como esta, necesita aprender los estándares. El rostro de Mara se sonrojó. Lo siento, señora. En la cocina faltaban 2 camareros. Eso suena a excusa. Mara bajó los ojos. No volverá a suceder. Vi a esa chica encogerse para que Lenora se sintiera cómoda, y algo en mí cambió. Yo había hecho lo mismo durante años. Lo llamé paciencia. Lo llamé mantener la paz. Pero tal vez todo lo que había hecho era enseñarles que la falta de respeto no tenía costo. Más tarde esa noche, Gideon envió otro archivo. Lo abrí en el estudio con la puerta cerrada con llave. Había transferencias de pesos vinculadas a Barrett y Lenora. No antiguas, recientes. Dinero movido meses antes de la cena de cumpleaños. Una transferencia llegó la misma semana que pagué la factura médica en pesos de Arlon después de su segunda estadía en el hospital. Lenora había estado planeando una salida mientras me dejaba mantener en pie a la familia. No grité. No tiré nada. Solo me senté allí con el documento abierto, sintiendo que algo dentro de mí se volvía muy quieto. Cuando bajé por las escaleras traseras, Barrett estaba esperando cerca de la mesa del pasillo. Sonrió como si ya hubiera ensayado la conversación. Killian, dijo, esto ha ido lo suficientemente lejos. No querrás hacerte ver inestable. Allí estaba, la nueva historia. Inestable. Lo miré y pensé en la firma falsificada, las cuentas ocultas, el vino, las se aclara la garganta risas. El rostro cabizbajo de Mara. Si sigues presionando con esto, dije, ya no protegeré a ninguno de ustedes. Su sonrisa se desvaneció un poco. No tienes ese tipo de poder. Nunca dije que lo tuviera, respondí. Dije que he terminado de proteger el tuyo. Por una vez, Barrett no tenía una respuesta lista. Pasé de largo y subí las escaleras. Apenas había cerrado la puerta del dormitorio cuando mi teléfono se iluminó. Lenora. El mensaje era corto, cuidadoso y destinado a sonar razonable. Estás haciendo esto más feo de lo que necesita ser. Piensa cuidadosamente antes de arruinar lo que queda de esta familia. Lo leí 2 veces. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la cómoda porque sabía exactamente qué era ese mensaje.
Una advertencia disfrazada de preocupación. Mantuve el mensaje de Lenora en la pantalla durante un largo minuto. Estás haciendo esto más feo de lo que necesita ser. Piensa cuidadosamente antes de arruinar lo que queda de esta familia. Esa era Lenora en su máxima expresión. Ni arrepentida, ni honesta, solo lo suficientemente pulida como para sonar como una esposa herida si alguien más lo leía alguna vez. Un segundo mensaje entró antes de que dejara el teléfono. Barrett dice, si cooperas, todavía podemos manejar esto en privado. Cooperar. Esa palabra se asentó en mi pecho como comida en mal estado. Me habían salpicado con vino frente a una habitación llena de gente, mi propia esposa me había llamado perdedor, me habían borrado de la venta de una casa que ayudé a salvar, y de alguna manera yo era a quien se le pedía que cooperara. Aún así, mentiría si dijera que parte de mí no se debilitó. Esa es la vergonzosa verdad sobre amar a alguien que te lastimó. No dejas de esperar de golpe. Incluso después del insulto, incluso después de las pruebas, una pequeña y cansada parte de ti todavía espera a que entren, se sienten y digan, fui demasiado lejos. Lenora nunca vino. Un poco antes del amanecer, tomé mis llaves y conduje sin un plan claro. Las calles estaban vacías excepto por los camiones de reparto y los primeros corredores moviéndose a través de la niebla cerca del agua. Terminé en el estacionamiento de una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad, el mismo lugar donde Lenora y yo habíamos hablado una vez sobre renovar nuestros votos cuando Arlon se recuperara. Me quedé allí sentado con el motor apagado durante unos minutos. Casi me convenzo de alejarme en silencio, firmar lo que Silas pudiera hacer seguro, dejar Charleston. Se aclara la garganta dejar que los Ballman tuvieran sus mentiras, su mansión, su nombre, sus historias. No porque merecieran piedad, sino porque estaba cansado. Cansado de ser la persona que recordaba cada factura de pesos, cada cita, cada crisis. Cansado de estar tranquilo para que todos los demás pudieran desmoronarse. Cansado de cargar a una familia que trataba mis hombros como muebles. Y sí, en algún lugar debajo de toda esa ira, todavía quería que Lenora me eligiera. Esa era la parte que más odiaba. ¿Alguna vez te has quedado demasiado tiempo en un lugar porque seguías esperando que la gente finalmente te amara de la forma en que tú los amabas? Si lo has hecho, sabes lo silenciosa que puede ser ese tipo de vergüenza. Mi teléfono sonó justo después de las 7. ¿Silas? Su voz no tenía suavidad. Killian, necesitas venir. Para las 8:30, estaba en su oficina con un café que nunca toqué. Puso una copia de un documento judicial frente a mí. Lenora y Barrett se habían movido más rápido de lo que esperaba. Estaban solicitando una revisión de emergencia de mis reclamos sobre el patrimonio. Su argumento era simple. Yo había usado el deterioro de la salud de Arlon para presionar a la familia a tomar acuerdos financieros que me favorecían. Leí la oración 2 veces. Coerción financiera, inestabilidad emocional, influencia indebida. ¿Están diciendo que lo manipulé? Pregunté. Silas se sentó frente a mí, con la mandíbula tensa. Están tratando de hacerte parecer peligroso antes de que tus documentos los hagan parecer deshonestos. Barrett también había llamado a inversionistas. La historia ya se estaba moviendo por círculos cerrados. Pobre Lenora. Pobre Arlon. Killian siempre había sido controlador. Killian se había apegado a la mansión. Killian quería la casa. Esa casi me hizo reír. Yo nunca quise esa mansión. Yo quería que la gente adentro de ella dejara de tratar mi lealtad como una debilidad. Más tarde esa tarde, regresé a la propiedad por la entrada lateral. Necesitaba una caja de viejas facturas en pesos de contratistas del taller. Arlon estaba allí sentado en la vieja silla cerca del banco de trabajo envuelto en un cardigan, aunque la habitación estaba cálida. Se veía más pequeño de lo que se había visto en la mesa de cumpleaños. Killian, dijo. Me detuve. ¿Necesitas algo? Miró al suelo por un momento. Sospechaba que Barrett estaba ocultando cosas. No los detalles, pero lo suficiente. Esperé. No pregunté, dijo. Porque cuando envejeces, el conflicto se siente como el clima. Solo esperas que pase antes de que se lleve el techo.
Esa fue la cosa más honesta que había escuchado en esa casa en toda la semana. Luego me miró y su voz bajó. Hiciste que esta familia se sintiera estable. Por un segundo, tuve que mirar a otro lado. Esa oración debería haber sanado algo. En cambio, dolió porque llegó después del daño, después de las risas, después del vino, después de su silencio. Dije, desearía que hubieras dicho eso en la mesa. Cerró los ojos. Yo también. Recogí las facturas y lo dejé allí. No di un portazo. Tampoco lo consolé. Algunas verdades llegaron demasiado tarde para ser llamadas rescate. Esa noche, cuando salía del garaje, Marabel salió de detrás de la furgoneta de Catherine. Sostenía su teléfono con ambas manos. Señor Bass, dijo. Creo que debería escuchar algo, explicó rápidamente. Después de la cena, mientras organizaba las facturas en pesos de los proveedores, su teléfono había grabado audio por accidente. Ella parecía asustada, como si esperara que yo la culpara por saber demasiado. Presioné reproducir. La voz de Lenora se escuchó primero, baja, intensa. No se irá a menos que sea lo suficientemente humillado. Luego Barrett. Avergüénzalo lo suficiente y se irá en silencio. Los hombres como Killian preferirían desaparecer antes que hacer una escena. Me quedé allí en el lavado naranja de la luz del garaje, escuchando a mi esposa discutir mi punto de quiebre como si fuera un arreglo de asientos. Ese fue el momento en que el último lugar suave en mí se quedó quieto. Agradecí a Mara, copié el archivo y volví adentro después de que ella se fue. La casa estaba en silencio de nuevo. En el comedor, una bandeja para servir estaba apoyada contra la pared, que el personal de limpieza había pasado por alto. Detrás de ella había un barco de lino doblado, aplanado por un lado con una tenue mancha roja en el borde. Lo recogí. Durante años, pensé que si doblaba suficientes barcos pequeños, arreglaba suficientes fugas, pagaba suficientes facturas, mantenía a todos a flote el tiempo suficiente, finalmente me llamarían familia sin necesitar primero una crisis. Puse el lino sobre la mesa y lo desdoblé lentamente hasta que fue solo un cuadrado de tela. Sin ceremonia, sin ira, solo el fin de una creencia. A la mañana siguiente, Barrett dejó de fingir que este era un desacuerdo familiar y me trató como un enemigo. Barrett llegó antes del desayuno con 2 abogados y sin interés en fingir más. Yo estaba en la cocina sirviendo café cuando escuché que las puertas de su auto se cerraban afuera. No una puerta, 3. Eso me lo dijo todo. Los hombres como Barrett no traían testigos a menos que planearan actuar. Entró por la entrada trasera como si fuera el dueño de cada centímetro del piso debajo de él. Sus abogados lo siguieron, ambos más jóvenes que Silas, ambos con la misma expresión que usa la gente cuando se les ha pagado en pesos para no importarles quién sale lastimado. Lenora estaba cerca del fregadero, con los brazos cruzados. No me miraba. Barrett puso una carpeta en el mostrador. Killian, dijo lo suficientemente fuerte como para que Mavis y 2 miembros del personal de cocina lo escucharan. Esta tontería termina hoy. Si sigues interfiriendo con la venta, buscaremos daños y perjuicios, difamación, coerción financiera, manipulación de ancianos. Allí estaba de nuevo, el nuevo disfraz que querían que usara. Abusador, oportunista, amenaza. Tomé un sorbo de café antes de responder. Deberías haber pasado menos tiempo amenazándome, dije, y más tiempo cubriendo tus rastros. Uno de sus abogados miró a Barrett. Solo un parpadeo, pero lo capté. Barrett se inclinó más cerca. No eres tan inteligente como crees. No, dije, solo no soy tan callado como esperabas. Fue entonces cuando la habitación cambió. No ruidosamente, no dramáticamente, pero incluso Lenora pareció entender. Ya no estaba pidiendo ser tratado con justicia. Los estaba midiendo. Para el mediodía, me enteré de que Barrett ya había ido más allá de la mansión. Mi acceso en el club de campo del puerto de Charleston había sido suspendido pendiente de una revisión de membresía. Esa fue la frase que usó la mujer por teléfono, tan amable como una secretaria de iglesia. Un hombre que conocía desde hacía 12 años dejó de devolver mis llamadas. Otro envió un mensaje corto.
Mejor dejar que la familia arregle las cosas primero. Familia. Es curioso cómo esa palabra seguía apareciendo solo cuando me querían fuera de ella. Barrett había difundido la historia cuidadosamente. Yo me había aprovechado de la salud de Arlon. Me había entrometido en asuntos financieros. Me había vuelto inestable después de la tensión matrimonial. A veces las personas no solo intentan sacarte de una familia. También intentan borrar tu nombre de todos los demás lugares. Esa noche, conduje hasta la marina y me senté en mi camioneta con las ventanas entreabiertas. El puerto estaba oscuro excepto por las luces de los barcos que se movían lentamente por el agua. Me quedé allí casi una hora. Pensé en irme de nuevo. Si exponía a Barrett, Arlon vería colapsar a su familia en público. Si me quedaba en silencio, Barrett y Lenora seguirían usando su edad, su culpa y su miedo para terminar lo que empezaron. Cualquier elección lastimaría a alguien. Esa es la parte que la gente no entiende sobre defenderse tarde en la vida. Rara vez se siente limpio. Se siente como elegir con qué dolor puedes vivir. Sonó mi teléfono. ¿Gideon? Killian, dijo. Un excontratista del equipo de contabilidad de Barrett se puso en contacto. Me senté más derecho. Él guardó correos electrónicos, continuó Gideon. Internos. Barrett planeaba usar los pesos de las ganancias de la mansión para cubrir los huecos de los inversionistas antes de que llegaran las citaciones. Luego leyó una línea en voz alta. Una vez que Killian firme el acuerdo de salida, limpiaremos el resto internamente. Cerré los ojos por un segundo. Habían construido todo su plan sobre una creencia, que yo preferiría desaparecer antes que pelear. Esa creencia estaba a punto de costarles caro. A la mañana siguiente, Silas presentó los documentos en silencio. Órdenes de preservación, solicitudes de registros financieros, avisos para evitar la destrucción de documentos, nada llamativo, nada para chismes, solo papel moviéndose a través de las oficinas correctas. No dije nada públicamente. Ese silencio molestó a Barrett más que cualquier discusión. En la cena de esa noche, finalmente estalló. Arlon estaba en la mesa. Lenora estaba fingiendo comer. Yo estaba cortando un pollo para el que no tenía apetito. Barrett golpeó la palma de su mano sobre la mesa. ¿Qué estás planeando exactamente? Dejé mi tenedor en la mesa. La verdad ya no necesita mucha planificación. Arlon lo miró a él y luego a mí. Lenora se quedó quieta. Más tarde, en el taller del garaje, Barrett me acorraló junto al viejo banco de herramientas. Siempre haces esto, dijo. Te quedas ahí como un noble mártir y haces que todos los demás parezcan crueles. Yo no te obligué a falsificar nada. Su rostro se tensó. Se acercó demasiado y me empujó hacia atrás contra el banco de trabajo. Las herramientas traquetearon detrás de mí. Por un respiro, la antigua versión de mí casi regresó. El hombre que habría bajado la voz, suavizado las cosas, que se habría disculpado solo para terminar el momento. En cambio, lo empujé hacia atrás. Se aclara la garganta, no lo suficientemente fuerte como para lastimarlo. Lo suficientemente fuerte como para dejar claro el límite. No vuelvas a ponerme las manos encima, dije. Detrás de él, la puerta del taller crujió. Arlon estaba allí en su bata, con una mano agarrando el marco. Había visto suficiente. Barrett se volvió, repentinamente pálido. La guerra familiar ya no estaba oculta detrás de los modales. Antes del amanecer, los investigadores federales llamaron e hicieron una pregunta que lo cambió todo. La llamada llegó a las 5:42 de la mañana. Recuerdo el minuto exacto porque estaba sentado en la mesa de la cocina, todavía vestido de la noche anterior, viendo cómo se enfriaba el café en una taza que no había tocado. La voz en el teléfono era educada, cuidadosa y oficial. Señor Bass, soy el agente especial Raymond de la Unidad de Delitos Financieros. Necesitamos preguntarle si todavía tiene los documentos originales de reestructuración conectados a la propiedad de los Val. Esa fue la pregunta. Se aclara la garganta no si estaba enojado, no si quería venganza, sino si tenía los originales. Miré hacia el pasillo. La mansión estaba en silencio.
En algún lugar de arriba, Lenora probablemente estaba durmiendo en la habitación donde una vez había prometido que envejeceríamos juntos. Barrett probablemente estaba en alguna suite de invitados planeando ya su próxima mentira. Sí, dije. ¿Los tengo? Hubo una pausa. Entonces necesita reunirse con nosotros en el centro esta mañana. Para las 8, estaba entrando al edificio federal con Silas a mi lado y una carpeta bajo el brazo. Había estado en tribunales antes, oficinas del condado, salas de conferencias de bancos, lugares donde la gente sonreía mientras decidía quién perdía sus pesos. Esto se sentía diferente. Sin vasos de cristal, sin retratos familiares, sin pulido encanto sureño, solo paredes lisas, un detector de metales y personas que escribían cosas para ganarse la vida. La reunión duró 90 minutos. Preguntaron sobre fechas, transferencias de pesos, la enmienda falsificada, la capacidad de Arlon cuando se firmaron ciertos papeles. No me estaban mirando como a un sospechoso. Eso debería haberme consolado, pero no lo hizo. Un agente finalmente dijo, si estos registros son auténticos, su silencio puede haber protegido actividades criminales por más tiempo del que se dio cuenta. Esa frase me siguió fuera del edificio. Silencio. Siempre había pensado que mi silencio era una amabilidad, una forma de evitar avergonzar a Lenora, una forma de mantener a Arlon tranquilo, una forma de darle a Barrett espacio para corregirse. Conduciendo de regreso por Charleston, entendí algo que debería haber aprendido años antes. Ser necesitado no es lo mismo que ser amado. A veces la curación comienza en el momento en que dejas de rogarle a la gente que te valore. Para el mediodía, la presión alcanzó a Arlon. Odessa me llamó mientras yo estaba cerca de la marina. Papá está en el hospital, dijo, con la voz temblorosa. No es un derrame cerebral. El médico dice que es estrés, presión arterial, agotamiento. No deja de preguntar por ti. Casi dije que no. Luego recordé al anciano en el taller diciéndome que yo había hecho que la familia se sintiera estable. Demasiado tarde, sí, pero lo suficientemente real. ¿Fue? Arlon estaba en una habitación privada, con una mano conectada a un monitor, su rostro gris por la fatiga. Cuando entré, giró la cabeza lentamente. Killian, dijo. Me senté a su lado. Miró primero hacia la puerta, como si se asegurara de que nadie más estuviera escuchando. Ignoré cosas, dijo sobre Barrett. Esperé. Me recordaba a mí mismo cuando era más joven. Orgulloso, agudo, siempre convencido de que la habitación debería ceder. Su voz se afinó. Pensé que la ambición era mejor que la debilidad. Y ahora creo que confundí el ruido con la fuerza. Esa fue la primera vez que Arlon se culpó a sí mismo sin esconderse dentro de la edad o la enfermedad. No lo perdoné en esa habitación. El perdón no es un botón que presionas porque alguien finalmente dice la verdad. Pero lo escuché. Esa noche, Lenora pidió reunirse en la marina. Ya estaba allí cuando llegué, envuelta en un abrigo color crema, de pie bajo una luz del muelle. Por una vez, no lucía pulida. Parecía cansada, incluso asustada. Puedo hacer esto más fácil, dijo. ¿Para quién? Para todos nosotros. Ofreció un acuerdo privado en pesos. Términos de divorcio tranquilos. Una porción de los pesos de la venta si dejaba de cooperar con los investigadores y acordaba no desafiar a la familia públicamente. Hubo un tiempo en que esa oferta me habría roto. No por los pesos, sino porque habría sonado como una puerta de regreso al matrimonio. Ahora sonaba como papeleo sobre una tumba. Vas a arruinarnos a todos, dijo. No, respondí. Solo dejé de proteger lo que ya estaba roto. Su rostro cambió entonces. No hubo ira, sino reconocimiento. Finalmente vio que yo ya no estaba negociando por amor. 2 horas después, Mara envió otro archivo a través de Silas. Era un audio de antes de la cena de cumpleaños, más claro que el primero. Se aclara la garganta. La voz de Barrett llenó el altavoz en la oficina de Silas. Una vez que el anciano firme, Killian desaparece de todo. La habitación se quedó en silencio cuando terminó. Silas cerró su cuaderno. Presentaremos los documentos esta noche.
Los siguientes 2 días fueron los más extraños de mi vida. Barrett comenzó a desmoronarse en público, llamando a los inversionistas con demasiada frecuencia, gritándole al personal, bebiendo en el almuerzo, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo había perdido contacto con la realidad. No le respondí. Ese silencio le molestó más que cualquier insulto. Odessa me detuvo en el pasillo la noche antes del cierre. Ya ni siquiera te inmutas, dijo. Me inmuté durante años, le dije. Simplemente lo hice donde nadie podía ver. Silas confirmó tarde esa noche que el cierre de la mansión no podía proceder legalmente sin abordar la exposición al fraude. Pero Barrett programó la reunión de todos modos. Por supuesto que lo hizo. Creía que si podía destruir mi credibilidad frente a los inversionistas, todavía lo respaldarían con sus pesos el tiempo suficiente para que él sobreviviera. Así que la pelea final sucedería donde se había hecho la primera herida, en ese comedor, en esa mesa. En la mañana del cierre de la mansión, Barrett entró en el comedor sonriendo como si ya hubiera ganado. Barrett no solo entró en el comedor esa mañana. Se puso en escena. Traje oscuro, corbata plateada, sonrisa perfecta, el tipo de sonrisa que usa un hombre cuando cree que la habitación todavía le pertenece. La misma mesa había sido pulida hasta que reflejó el se aclara la garganta candelabro sobre ella. Flores frescas descansaban en el centro. Copas de champán bordeaban el aparador. Los representantes de bienes raíces tenían sus carpetas abiertas. Los inversionistas se paraban en pequeños grupos hablando en voz baja, fingiendo que esto era un cierre de negocios por millones de pesos y no una familia sangrando en público. Lenora estaba de pie cerca de la ventana con un vestido color crema, con las manos entrelazadas fuertemente frente a ella. Evitó mirarme. Entré de último. Traje azul marino, camisa limpia, esta vez sin manchas de vino, sin ningún discurso preparado. Había aprendido algo para entonces. Cuando la gente ya está mintiendo a gritos, la verdad no necesita decoración. Silas estaba de pie cerca del otro extremo de la mesa. Gideon estaba a su lado con una carpeta lo suficientemente gruesa como para que el abogado de Barrett no dejara de mirarla. Arlon estaba sentado a la cabecera de la mesa, pálido y cansado. Odessa estaba detrás de su silla como si tuviera miedo de que él se desvaneciera si ella se alejaba. Barrett golpeó su copa. Bueno, dijo, agradezco que todos estén aquí mientras resolvemos lo que se ha convertido en una desafortunada distracción familiar. Distracción familiar. Así era como él llamaba a la falsificación, al fraude, a una humillación pública, a una esposa arrojando vino a la cara de su marido. Continuó suavemente. Algunas personas confunden la generosidad temporal con la propiedad. Algunas personas confunden el ayudar a una familia con controlarla. Algunos inversionistas miraron hacia mí. Luego Barrett abrió una carpeta y deslizó papeles sobre la mesa. Estos resúmenes muestran un patrón de influencia indebida, dijo. Killian se entrometió en los asuntos de mi padre mientras papá estaba médicamente vulnerable. Creemos que usó esa posición para crear influencia sobre este patrimonio. Ahí estaba, la máscara final. No solo estaba siendo borrado, estaba siendo acusado de construir la prisión yo mismo. Por un breve momento, la habitación se inclinó en mi contra. Lo vi en sus rostros. La gente quiere un villano simple. Es más fácil que admitir que aplaudieron a la persona equivocada. Lenora se llevó un pañuelo a los ojos. Él cambió después de que papá se enfermó, dijo suavemente. Yo ya no sabía cómo llegar a él. Eso casi me hizo reír, pero me quedé quieto. Silas dio un paso adelante. Señor Val, dijo, antes de que continúe, debemos aclarar qué versión de sus resúmenes de pesos le gustaría que la sala creyera. Barrett parpadeó. Disculpe. Silas abrió su carpeta. Porque las copias enviadas a los inversionistas difieren de las recuperadas de su archivo contable interno. El silencio cambió. Gideon comenzó a repartir paquetes, sin dramatismo, sin prisas, solo papel limpio pasando de mano en mano. Registros de transferencias de pesos, el cronograma de la enmienda falsificada, correos electrónicos, registros del condado, avisos de investigación federal. Luego Silas asintió a Mara, que había estado de pie cerca de la puerta con su teléfono en ambas manos.
Ella presionó reproducir. La voz de Barrett llenó el comedor. Una vez que el anciano firme, Killian desaparece de todo. Nadie se movió. La línea quedó ahí colgada, fea y simple. Un inversionista se apartó de Barrett, luego otro. Una mujer de la oficina de bienes raíces cerró su carpeta como si le hubiera quemado los dedos. El rostro de Barrett perdió el color. Esa grabación está fuera de contexto, respondió Barrett en silencio. El resto del contexto es peor, dijo Gideon. Lenora se volvió hacia Barrett entonces. No porque de repente encontrara el valor, sino porque el piso debajo de ella se estaba rompiendo. Me dijiste que esto estaba protegido, le espetó. Dijiste que las transferencias estaban limpias. Barrett la miró como si lo hubiera abofeteado. No empieces a actuar ahora, Lenora. Tú misma aprobaste el movimiento de los pesos al extranjero. La habitación estalló. No con risas esta vez, sino con pánico. Los inversionistas exigieron explicaciones. Los abogados hablaron unos sobre otros. Los teléfonos empezaron a sonar. Alguien dijo, ¿estamos expuestos? Otro dijo, quiero mi nombre fuera de esto inmediatamente. Fue entonces cuando empezaron los gritos. No gritos de película, miedo real. Gente rica dándose cuenta de que los muebles no eran suficientes para salvarlos. El candelabro, la plata, los viejos retratos en las paredes. Nada de eso podía ocultar lo que acababa de decirse en voz alta. Lo soporté todo sin moverme. Al otro lado de la mesa, Arlon miraba fijamente algo cerca del centro de mesa. Su mano se extendió hacia adelante lentamente. Un solo barco de lino doblado estaba sentado junto a las flores. No sé a quién se le pasó cuando el personal limpió los demás. Tal vez nadie se dio cuenta. Tal vez la casa se guardó una parte de la verdad para sí misma. Todavía tenía una tenue mancha roja en un borde. Arlon lo recogió con dedos temblorosos. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró el pequeño barco, luego a mí, y vi que el reconocimiento lo atravesó como el dolor. Todos esos años que había tratado de mantenerlos a flote, y se habían peleado por quién era el dueño del agua. 2 agentes federales entraron con un investigador local unos minutos después. No gritaron. No lo necesitaban. Solicitaron los registros, los dispositivos y el acceso a las cuentas en pesos relacionadas de Barrett. Fue entonces cuando Lenora se acercó a mí. Su rostro estaba pálido ahora, despojado de actuación. Todavía podemos arreglar esto, susurró. Miré a la mujer que había amado. O tal vez a la mujer que había querido que fuera. No, Lenora, dije. Solo empezaste a verme cuando perderme se volvió costoso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me acerqué a ella. Me quité mi anillo de bodas y lo puse sobre la mesa junto al barco de lino manchado, no como un castigo, sino como un final. Luego salí de ese comedor sin mirar atrás a Barrett, sin pedirle a Arlon que me defendiera, sin esperar a que nadie decidiera si finalmente me había ganado mi lugar. La verdad ya había hecho lo que rogar nunca pudo. 3 meses después, me paré en una cocina mucho más pequeña que la mansión y me di cuenta de que el silencio ya no me asustaba. La cocina era lo suficientemente pequeña como para que pudiera alcanzar el fregadero, la estufa y el mostrador trasero sin dar más de 2 pasos. Después de años dentro de la mansión Val, eso debería haberse sentido como una derrota. No fue así. Se aclara la garganta. La pequeña casa estaba cerca de la marina, lo suficientemente cerca como para poder escuchar a las gaviotas por la mañana y las líneas de los barcos golpeando contra las cornamusas de metal cuando el viento venía del agua. Los gabinetes eran viejos. Una ventana se atascaba cuando llovía. El piso crujía cerca del refrigerador, pero cada sonido en ese lugar me pertenecía. No había pasos deteniéndose afuera de mi puerta. No había voces bajando de tono cuando entraba a una habitación. No había risas esperando a la vuelta de la esquina. Solo silencio. Durante un tiempo, el silencio me había asustado. Después de la cena de cumpleaños, el silencio siempre llevaba algo dentro. Vino en mi rostro, sillas raspando, una habitación llena de gente decidiendo que mi dignidad era entretenimiento.
Incluso 3 meses después, todavía tenía mis momentos. Un vaso tintineaba demasiado fuerte en un restaurante y mi cuerpo se tensaba antes de que mi mente pudiera asimilarlo. Alguien se reía detrás de mí en el supermercado y me daba la vuelta antes de querer hacerlo. Sanar, aprendí, no es una puerta limpia por la que pasas. Es más como despertarte un día y darte cuenta de que el viejo dolor no tuvo la primera palabra. Las consecuencias llegaron lentamente. El mundo de Barrett no explotó en una tarde dramática. Se derrumbó sobre sí mismo pedazo a pedazo. Los inversionistas demandaron por sus pesos. Los investigadores federales ampliaron su revisión. Sus amigos del club de campo dejaron de decir su nombre por encima de un susurro. Las personas que alguna vez se rieron de su historia de repente recordaron citas urgentes cuando él entraba a una habitación. A veces el castigo no es la prisión. A veces es convertirse en la persona en la que ya nadie confía. Lenora se fue de Charleston antes del Día de Acción de Gracias. No ruidosamente, no con orgullo. Solicitó el divorcio a través de un abogado, se mudó a un condominio en las afueras de Greenville y envió un correo electrónico a través de Silas sobre la división de los artículos personales. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo una lista. Eso le encajaba. Lenora siempre había sido mejor para el inventario que para la intimidad. No le respondí directamente. Silas se encargó de eso. El anillo se quedó en esa mesa del comedor el día que me fui. Nunca pregunté qué pasó con él. Una tarde de finales de otoño, Arlon vino a verme. Odessa lo condujo hasta allí, pero él le pidió que esperara afuera. Cuando entró en mi cocina, se veía más viejo de lo que 3 meses deberían haberlo hecho. Más suave también, como si el colapso del apellido de la familia le hubiera quitado el almidón a su columna. Serví café porque no sabía qué más hacer. Se sentó en mi pequeña mesa y sostuvo la taza con ambas manos. Este lugar te sienta bien, dijo. Es tranquilo, asintió. La tranquilidad puede ser honesta. Nos sentamos así por un rato. 2 hombres que habían esperado demasiado tiempo para decir lo que debía decirse. Finalmente, Arlon me miró. Vi más de lo que admití, dijo. El orgullo de Barrett, el desprecio de Lenora, tu agotamiento. No dije nada. Él merecía el silencio por un minuto. Elegí la comodidad sobre la confrontación, continuó. Me dije a mí mismo que mantenerme al margen era sabiduría. No lo era. Era cobardía disfrazada de vejez. Eso era lo más cerca que Arlon había estado de nombrar su fracaso sin recortar los bordes. Luego dijo, nos seguiste cargando mucho después de que dejamos de merecerlo. Me volví hacia el mostrador y le serví más café, aunque su taza todavía estaba medio llena. Mis manos necesitaban algo que hacer. Cuando dejé la cafetera, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y puso algo sobre la mesa. Una servilleta de lino de color marfil doblada en un pequeño barco. Un borde todavía tenía una tenue mancha rojiza. No lo toqué al principio. La voz de Arlon era áspera. Lo encontré después de que todos se fueron cerca de las flores. Miré el pequeño barco y recordé se aclara la garganta mis propias manos doblándolo antes de la cena. Cuando todavía creía que las pequeñas bondades podían evitar que una familia se hundiera. Lo guardé, dijo, porque me recordaba quién estaba realmente tratando de salvarnos. Fue entonces cuando tuve que sentarme. No porque la disculpa arreglara algo. No lo hizo. Algo de daño permanece incluso después de que la gente finalmente dice la verdad. Pero ser visto después de años de ser usado, eso le hace algo a un hombre. Presioné mi pulgar suavemente contra la esquina manchada del lino. Por una vez, el silencio entre nosotros no estaba vacío. Una semana después, llamó Marabel. Había conseguido trabajo en una organización sin fines de lucro restaurando un antiguo salón comunitario cerca del puerto, y necesitaban a alguien que entendiera de edificios antiguos. No es una mansión, dijo. Nada elegante, solo un lugar que la gente realmente usa. Sonreí cuando dijo eso. Echaré un vistazo, le dije. No por aprobación, no para demostrar que era útil, no para comprar mi entrada a la familia de nadie, sino porque vale la pena reparar algunas cosas. Esa noche,
Después de la visita de Arlón y la llamada de Mara, caminé hacia el muelle con un barco de lino doblado en la mano. El sol casi se había ido. El agua se había vuelto de color peltre, y los barcos se balanceaban suavemente en sus amarres. Me senté allí hasta que se encendieron las luces a lo largo de la marina. A veces las personas que te rompen son las mismas personas que te enseñaron a quedarte callado. Pero el silencio deja de ser bondad en el momento en que comienza a destruirte. Tal vez conozcas ese sentimiento. Tal vez te quedaste en algún lugar demasiado tiempo porque valoraron tu sacrificio más que tu presencia. Si lo hiciste, espero que entiendas esta parte. Alejarse no siempre es amargura. A veces es la primera cosa honesta que haces por ti mismo. No lamenté la pérdida de la mansión esa noche. No extrañé el comedor, los retratos, el candelabro o el nombre Val tallado en la piedra sobre la puerta principal. Sostuve ese pequeño barco doblado y finalmente entendí lo que debería haber sabido mucho antes. Durante años, había intentado salvar la casa. Ahora estaba aprendiendo a salvarme a mí mismo.